Vamos hoy a continuar nuestro estudio en Hebreos. Gracias a Dios ya estamos llegando al capítulo 10. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra juntos, de poder estudiarla, Dios. Ponemos nuevamente este tiempo en tus manos, Dios, rogando que nos ayudes a conocerte, a poder entender qué es lo que requieres de nuestra vida. Y como ahorita cantábamos, que solamente fue por tu cruz, que no fue por nuestro esfuerzo, Dios, no fue por algo que mereciéramos, sino por tu gracia y solamente por tu gracia. Bendito eres, Padre. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 10. Me estaba acordando ayer que no te voy a quemar, Lupis, mi suegra fue maestra aquí en Cuautlancingo por 30 más años, ¿verdad? 30. Bueno, 26 años, y siempre al final del ciclo escolar era pues era todas las fiestas, porque como era la maestra, todo el mundo la invitaba y luego la acompañábamos. Y recordamos mucho una ocasión que en una sola tarde fuimos, según yo me acuerdo, que creo que a 4 comidas en una sola tarde. La primera pues la disfruté, la segunda ya con que seas más hasta acá. Llegando a la tercera, nos sentamos y como pues íbamos acompañados acompañando a la maestra, me acuerdo que me pusieron un plato como con 3 piezas grandototas de guajolote, con arroz así grande, y aparte nuestras 2 cubetitas, la rosita y la naranjita con mole, refresco para nosotros, y ya como decías, ay no, le echamos el plato a la técnica a la cubetita, y en el momento que lo ponemos, sírvale otro al joven. Y tú dices, no, pues es que estoy ya hasta acá, ¿no? Posiblemente algunos se sientan así, porque los primeros 10 capítulos de Hebreos son eso, es mucho alimento, mucha información, es exactamente lo que está diciendo Pablo, es carne, no es como cualquier cosa. Y posiblemente algunos están esperando, bueno, ya es mucha comida, ahora ¿cómo lo aplicamos? No se desesperen, cuando llegamos ahorita al final del capítulo 10, 11, 12 y 13, no vamos a verlos hoy, vamos a ver la aplicación de todo esto que hemos estado estudiando. Entonces, les animo que permitan que se acumule un poco más de este alimento para que podamos ahora entender cómo es que esto se aplica a nuestras vidas. ¿Sale? Capítulo 10. Ya empezamos a hablar de esto, pero vamos a terminar, a concluir. Capítulo 10. ¿Alguien me podría ayudar a leer los primeros 4 versículos? Versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y entonces decimos, ¿cómo de que no? Si eso fue lo que pidió. Mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el capítulo 10, obviamente sigue hablando de Jesucristo. Ahora, versículo del 5 al 7, quiero que notes, y si puedes subrayarlo, esa parte es una conversación, como una conversación privada entre el Hijo y el Padre, una conversación que se dio en algún momento antes de que Jesucristo fuera encarnado. Entonces, Jesús le dice al Padre, por lo cual entrando al mundo dice, Jesús le dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, Padre, y me preparaste cuerpo, es decir, hay un cuerpo destinado para que yo vaya a la tierra, me haga hombre, y dice versículo 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, para hacer esa sustitución. Después dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, como dice Corintios según las Escrituras. Entonces, primero nos dice que todas estas aspectos, todas estas cosas relacionadas con la ley, lo único que pueden darte a entender, a la conclusión que vas a llegar es que no eres suficiente. Tú puedes cumplir la ley y quererte acercar a Dios a través de costumbres y tradiciones, de planes de lectura, de asistencia, y lo único que te vas a dar cuenta es que volviste a fallar, volviste a no leer, volviste a no contestar bien, volviste a dejar en visto a los hermanos, al pastor. No eres suficiente.
Eso es lo único que produce la ley en nosotros, la percepción y la conciencia de pecado. Y eso es lo que está diciendo. Entonces ellos iban al tabernáculo y ofrecían sus sacrificios. Y entonces lo que ellos tenían que hacer era poner su mano junto con la del sacerdote sobre el animal y decir palabras menos como mi pecado, mi maldad sea sobre su sangre, ¿no? Pero en ese momento lo que está describiendo qué es lo que sucedía es que ese sacrificio lo único que hacía era traer un recordatorio que otra vez estás aquí y otra vez estás pidiendo perdón y otra vez más volviste a fallar. Y aquí estamos, otra vez. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Vamos, después vemos el capítulo 5, versículos 5, 6, 7, esta conversación, ahorita vamos a regresar. Versículo 8, lo puede leer 8, 9 y 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Estaba escuchando, y sé que es uno de esos chistes malos de pastor, pero había una niña chiquita que le dice a su papá, papá, acabo de descubrir después de leer la Biblia que Dios es zurdo. Y el papá dice, ¿ah, sí? ¿Y cómo? ¿Por qué o qué? Dice, sí, porque Jesús está sentado en su derecha, entonces pues ha de ser zurdo. No es un chiste malo, pero a mí me dio mucha risa ayer. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, ¿podrían repartir los elementos de la comunión, por favor? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo con el que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, y te animo a que subrayes sincero o lo circules, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y también tenemos que para subrayar, fiel es el que lo prometió. Vamos a recordar algo que vimos el miércoles en Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 25. El miércoles estábamos hablando en el capítulo 25. Si te gustaría conocer más, puedes ver la grabación, acompañarnos los miércoles, que sería mucho mejor. Que Dios, después de que sube Moisés al monte, le da instrucciones para la construcción del tabernáculo. Ahora, interesantemente, Dios no empieza construyendo las instrucciones no empiezan por el tabernáculo. Las instrucciones empiezan con lo que está dentro del tabernáculo. En específico, capítulo 25, el arca del testimonio, la mesa del pan de la proposición y el candelabro o el candelero de oro. Y como veíamos o como hablamos, es raro porque, bueno, y ahora que está todo construido, gracias hermano, ahora que está todo construido, el arca, la mesa, el candelero, ¿dónde lo vamos a poner? Dios, ¿no sería mucho más fácil
restaurar, o más bien no restaurar, construir lo externo y después los muebles que están adentro. Y Dios dice, no, porque lo que importa, o lo que es mucho más importante, es primero lo interno. Y este es el proceso que Dios siguió en la construcción de esto. Primero lo interno. Primera cosa, el arca del pacto. ¿Qué es lo que tenía el arca? ¿Qué es lo que describe? Describe toda la construcción, pero menciona algo que era de madera y recubierta de oro, que representaba de cierta forma a Jesucristo. La madera, a lo largo de la Biblia, representa siempre humanidad, el oro divinidad. Entonces esta combinación entre completamente hombre y completamente Dios. ¿Qué es lo que había dentro del pacto? ¿Alguien se acuerda qué es lo que había dentro del acta, del arca? Las tablas de la ley. ¿Qué más? La vara que reverdeció y el maná. Que cada uno de estos describían fracasos del pueblo de Israel. Y uno dice, ¿por qué fracasos? ¿Qué es lo que sucede con las tablas? Baja Moisés y los encuentra adorando. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, no es lo que tiene, los avienta y tiene que volver a él escribir. Entonces, las primeras, las originales, las que fueron escritas por el dedo de Dios, ya no estaban ahí. Moisés tuvo que transcribir después el arca, la vara que reverdeció, era producto, o esa historia, si quieres leerla, tiene que ver con la rebelión del pueblo. Se rebela el pueblo. Después el maná. Dios les manda el maná porque el pueblo de Dios murmuró. Entonces tenemos eso ahí. Ahora, van a poner eso ahí y aquí en el capítulo 25 le dice, y guardarás dentro el testimonio que yo te daré, la ley. Interesantemente, después de describirle el arca, le dice, y arriba del arca vas a ponerle su tapa, por llamarla de alguna forma, y esa tapa va a estar construida, recubierta igual de oro, y va a tener arriba 2 querubines, viendo uno frente a otro, con las alas tocándose. Y esa parte de arriba era lo que hoy llamamos, o lo que se conocía como el trono de gracia. Ahora, espero que ya te esté haciendo sentido lo que leímos en Hebreos capítulo 4, porque en Éxodo le vuelvo a decir eso. Y se encontrarán conmigo, y si quieres leerlo más adelante aquí, capítulo 25, donde yo me encontraré con ustedes, es ahí, en el trono de gracia. No en el arca, no en el lugar en sí, sino donde yo me encontraré con ustedes, es basado en la gracia. Es donde yo me voy a encontrar con ustedes. Ahora, quiero que puedas ver muy bien esto porque vamos a regresar a Hebreos. Ya vi que mi hermana no me estaba haciendo fiestas a mí, sino a mi hijo. Ya te iba a contestar. Iba a regresar el saludo. Capítulo 10. ¿Qué es lo que sucede? Vemos que ellos una y otra vez llevaban estos sacrificios delante de Dios. Y dice versículo 3, pero estos sacrificios cada año, ¿qué? Se hace memoria de los pecados. Lo único que podías recordar era tu insuficiencia, que no eres suficiente. Pero cuando llegamos al versículo 19, dice, pues, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay algo que tú puedas hacer o que yo pueda hacer, porque ya lo hizo Él. Y entonces continúa leyendo, dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo, a este lugar, ¿por quién? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Entonces, quiero que regresemos, por favor, nuevamente al versículo 15. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, espero no revolverte, pondré mis leyes en sus corazones. Ahora, la semana pasada nos quedamos con esto, que Él iba a poner sus leyes en nuestro corazón. Entonces, ya no había pues es que no me buscan en la iglesia. No, brother, tú ya sabes, no seas chillón. Tú ya sabes lo que Dios quiere. Tú ya sabes lo que Dios espera de ti. No es porque no te busquen, no es porque no te hablen. Dios puso sus leyes en tu corazón. Tú ya sabes qué es lo correcto. Siguiente cosa. Uno puede decir, bueno, ¿por qué las puso en mi corazón para estarme recordando lo malo?
Primero, el acercamiento a la ley, sí, nos hace entender quiénes somos, pero cuando nos acercamos a Él a través del propiciatorio, del trono de gracia, lo que menciona aquí es, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, pero yo, ¿qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, cuando tú te acercas, no es para recriminarte todo lo que has hecho, porque ya lo perdonó. Por eso dice en el libro de Éxodo, me encontraré con ustedes en el propiciatorio, basados en mi gracia. Y ahora, lee esto, versículo 23, ¿alguien lo puede leer? En otras ocasiones ya lo hemos platicado esto, pero después de la deportación, para los que no les es familiar este tema, después de la deportación regresa un grupo de israelitas, de judíos a Israel, y empieza primero la reconstrucción del templo, después la reconstrucción de la muralla. Esdras, Nehemías, lo vemos, y empiezan nuevamente a conformarse como una nación. Lo que sucede es que muchos de ellos adquieren esta conciencia de nuestros pecados nos hicieron irnos cautivos. Fue mi pecado, fue mi rebeldía, fue nuestra idolatría. Y durante ese periodo es que surge o se desarrolla o se funda este grupo llamado los fariseos, cuyo objetivo principal era, ahora sí no nos vuelve a pasar, no nos vamos a volver a alejar de Dios. Entonces empiezan a guardar celosamente la ley y decir, en serio queremos agradar a nuestro Dios. Y entonces empiezan a estudiar la Biblia, enseñarla, la ley de Dios, y se dan cuenta que las personas podían fallar y entonces empiezan a hacer todos estos reglamentos, todas estas costumbres, tradiciones para evitar que nadie se fuera a salir y que no volvieran a la esclavitud, sin entender y ver que ahora la esclavitud a la cual estaban yendo era la del corazón. Y llega al punto tal, ya en tiempos de Jesús, que tienen que venir unas personas de Oriente y preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y este grupo de escribas, de conocedores de la ley, a pesar de tener la profecía, no habían entendido. Crece Jesús, empieza su ministerio y se entrevista con uno de los más importantes maestros de la época, Nicodemo. Y le dice a Nicodemo, siendo tu maestro de Israel, ¿no entiendes que es necesario nacer de nuevo? Que no es a través de leyes y de costumbres, sino el tener un nuevo nacimiento. Que mi espíritu se derrame sobre tu vida. Que yo transforme tu mente, como ahorita leemos en Éxodo, un cambio interno que produzca lo externo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? El cambio externo con miras a que algún día cambiara lo interno, pero eso es imposible. El corte de cabello, la ropa, los programas no pueden transformar el corazón, pero un corazón transformado puede modificar lo exterior. Lo exterior nunca fue el objetivo de Cristo. Fue el corazón transformado que modifica lo externo y que ahora, siendo personas reprobadas, en sus manos podamos serle útil. Nicodemo se queda con toda este conflicto y muchos de sus compañeros conocedores de la ley motivaron a la gente a gritar, crucifícale, su sangre sea sobre nuestras cabezas. Y es triste ver que eran personas que realmente tenían una convicción, que querían celosamente agradar a Dios, pero que estaban crucificándolo, porque estaban convencidos que todo este look de Juan el Bautista era medio raro. Estaban convencidos que Jesús no debía de andar comiendo, sino ayunando, que no debía de juntarse con publicanos, que debería ayudarlos a derrocar el gobierno romano, actos exteriores. Y para ellos era chocante que un hombre de un origen humilde y que cualquiera hubiera desechado con palabras como algo bueno puede salir de Nazaret, de Belén, algo bueno. No lo habían entendido. Ahora, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados
y transgresiones, porque pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Y para un fariseo, para un judío celoso, era imposible pensar que personas como tú y como yo, cochinos y comedores de puerco, pudiéramos servir para otra cosa sino leña para el infierno, porque esa era su concepción. Los gentiles fueron creados para ser leña del infierno. Ellos no podían entender que alguien pudiera ser perdonado amplia, completa y totalmente. Y sabes, es triste que algunos de nosotros, después de haber conocido esto, querramos todavía ganar algo con Dios. No puedes ganar algo con Él, porque Él lo ganó por ti. Y muchas veces es triste todavía pensar que creyentes que hemos visto este amor estemos en guerra con Dios. Como si algo nos debiera, como si algo pudiera compensarnos. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos delante de Él? Nada. Y vuelvo a repetir, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y no sé cómo te sientas hoy delante de Dios. Ahorita vamos a comer esto y tomar esto. Pero cuando nos acercamos a la comunión, no es para acordarnos de nuestros pecados. Él no dice, ven, toma la comunión para que te acuerdes de lo malo que eres. No. Y teniendo un versículo 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Ahora, dice corazón sincero, no dice corazón limpio. Y no quiere decir que no lo... Pero el corazón sincero es con la franqueza de decir, sé lo que soy y que no puedo ganar nada. Es exactamente cuando Jesús empieza el sermón del monte, les dice, bienaventurados los quebrantados de espíritu, que se dan cuenta quiénes son delante de Dios, que no están con jactancias ni fanfarroneándose de lo mucho que han hecho, porque no puedes hacer nada. Hay días que yo ignorantemente me he acercado a Dios y digo, ay, creo que hoy sí va a salir chida la predicación porque estuve leyendo más. Mentira, no tiene nada que ver con nosotros. Con corazón sincero, no desvergonzado, sincero. Y después dice, en plena certidumbre de fe, ahorita vamos a ir, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿A quién le prometió esto? Versículo 5 y 7. De quien está hablando es Jesucristo y la promesa que está hablando. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando de esa promesa. Entonces la fidelidad de la cual está describiendo obviamente no es la tuya, sino es la de Jesús al Padre, no de Jesús hacia ti. Entonces, cuando nos acercamos confiadamente y entendiendo quiénes somos, debe de tener o caer en nosotros plena certidumbre de fe, porque no es que porque cumpliste Dios te va a premiar, o porque no cumpliste te va a desechar, sino te puedes acercar a Él y entender que te va a perdonar, porque Él sí le va a cumplir a Dios. Él sí le cumple a su Padre. Y Él dijo, me has preparado cuerpo, he venido a hacer tu voluntad, perdonar sus pecados una sola vez, completos y para siempre. Y por eso puedes acercarte con plena certidumbre de fe. Y a lo mejor dirás, pero es que Dios, yo hice esto. Él ya lo sabe. Es que Dios y esto, Él es fiel a sus promesas hacia el Padre. Y no depende de quién seas tú, sino de quién es Él. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, como el día de hoy, a tomar estos elementos para recordar su muerte, no es para recordar o para que tú recuerdes tus pecados, sino para entender que Él fue fiel, a pesar de ellos, a pesar de ellos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este momento es el apropiado para recordar, nunca más me acordaré de tus pecados. Eso debe de quebrantar tu corazón, porque tienes que preguntarte ¿por qué? ¿Por qué no te acuerdas de ellos si yo me acuerdo de ellos? Porque Él ha decidido perdonarlos. ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Aquí lo dice, acércate primero con un corazón sincero, no con hipocresía, no con falsa seguridad, sincero. Plena certidumbre de fe, entendiendo que es su sacrificio, no el tuyo. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es lo que purifica los corazones de mala conciencia? La oración de David es un gran ejemplo y la repetimos muchas veces. Dios, examíname, muestra si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno.
Hermano, hermana, te animo a que tu oración no sea: Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Tú sabes cuáles son las cuentas que tienes, si podemos decirlo de alguna forma, con Dios. Tú sabes lo que has hecho, dilo por nombre. Y no es un rollo raro de confesión ni nada así. Es que tu conciencia debe estar clara, y por eso se llama conciencia, consciente de lo que has hecho. Y como esto, no digas: perdón Dios si te ofendí. No, sabes que lo hiciste, sabes que eso ofende a su santidad, sabes también que Él te perdonó. Pero debes decirle: Dios, esto es lo que soy. Esto es lo que mi conciencia, tu espíritu está redarguyendo. Por favor, ayúdame. Sé que lo has perdonado, pero quiero arrepentirme porque no quiero seguir. No se trata de recordar, vuelvo a decir, y Dios como decirte: mira quién eres. No. Cuando tú lo dices, Él dice: también lo perdoné. Pero es necesario que nos presentemos delante de Él con corazones purificados de mala conciencia. ¿Qué es lo que nos purifica? Su palabra. Santifícalos en su verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto no lo merecemos, esto ni siquiera por lo más mínimo buena obra podríamos aspirar a ellos, pero fiel es el que lo prometió. Y te animo a que podamos tomar un minuto para hacer esto. Vamos a orar, a ponernos a cuentas con Dios y agradecerle el sacrificio que ha hecho. Vamos a orar. Muchas gracias porque nos has perdonado. Y en tu amor perdonaste nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias por estas palabras que voluntariamente has olvidado. Has puesto a un lado nuestros pecados y transgresiones, porque has pagado. Y solo por eso has pagado por ellos en la cruz. Convence a cada uno de los que estamos aquí de cuál es el camino por el cual debemos de andar, Padre. Agradecemos la misericordia que has tenido para con nosotros, Dios, la gracia. Hermanos, dice su palabra que debemos de considerar lo que estamos haciendo. No es un acto meramente religioso de pasar y de tomar una copita y de morder una galletita, porque tiene un significado. Y es que a través de esto recordamos su sangre que fue derramada y su cuerpo que fue partido por nosotros. El propósito de esto es agradecer por este sacrificio, pero si tú nunca te has acercado a Él, nunca lo has aceptado como Señor y Salvador, o si estás viviendo en una actitud desvergonzada de pisotear el cuerpo y la sangre de Cristo, te animo a que no lo hagas, porque dice la Biblia también que juicio comemos y bebemos para nosotros mismos. Pero si tú el día de hoy te has acercado a Dios y te has puesto a cuentas, la Biblia te invita, hazlo. Ahora, si tú dices: mejor no lo tomo, solamente describe tu deseo de continuar en esa condición, y creo que eso es triste. Acerquémonos a Él con corazón sincero, dice, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Padre, gracias te damos por esto que hiciste por nosotros. Gracias porque es tu gracia y no nuestra bondad. Bendito eres. Amén. Vamos a participar, hermanos. Versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambio, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, cuando estudiábamos el capítulo 1, describíamos que algo estaba pasando con los judíos a los cuales está dirigida esta carta. Estaban experimentando adversidad, y que ellos, al ser judíos que se habían convertido en el cristianismo, los mismos judíos los estaban persiguiendo. Y ellos estaban pensando: ¿será que traicionamos a Dios? ¿Será que hicimos mal? Porque si Dios estuviera con nosotros nos ayuda. Y entonces vieron sus circunstancias, vieron la dificultad de la vida que los rodeaba y empezaron a pensar: bueno, no sé ¿por qué está pasando eso? Entonces les dice, versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Versículo 24, ¿lo puede leer alguien, por favor? Entonces, producto de todo esto que hizo Dios y el amor que ha tenido hacia ti, la primera punta donde quiere ir de aplicación de todo esto que hemos estado viendo es considerar nuestra humanidad y animarnos al amor y a las buenas obras. Entonces, esto, el lugar donde se lleve a cabo, es
en la convivencia, no solamente aquí, sino en el día a día. Y lo que dice es, como creyente no puedes cerrar la boca para no decirle a los demás lo que tendrían o no tendrían que hacer. Como creyente no podrías decir, bueno, pues ahí mi hermano y su responsabilidad. No, puedes y debes hablar. Y esa es una responsabilidad de amor. 25. Siguiente, ¿qué hay que hacer producto de todo esto? No dejando de congregarnos. Pero si Dios está en todas partes, pero si ahora puedo acercarme a Él a través de gracia, si Él perdonó todos los pecados, ¿por qué tengo que congregarme? Porque es su mandamiento. Aquí nos dice, no dejes de congregarte. De seguro es una conspiración de los que piden diezmo. No, hermano, esto no tiene nada que ver con eso. Porque ahorita les decía a los jóvenes, estamos haciendo estas cuentas. A la semana tiene 168 horas. De esas 168 horas, llegamos a la conclusión que el tiempo que pasan con otras personas creyentes es alrededor de 2 o 3 horas. Eso representa el 2% de su tiempo. El 2% de su semana están siendo expuestos a una, pues no sé, a la Biblia, a una vida piadosa de hermanos, hermanas. Entonces necesitamos buscar congregarnos, ser influenciados, poder rendir cuentas, poder platicar, poder ser animados unos a otros, no dejando de congregarnos. Oye, pero es que yo puedo hacer mi propia iglesia en mi casa. O sea, eso es arrogancia y es inmadurez. ¿Arrogancia por qué? Porque es simplemente leer algo y decir, yo voy a hacer lo que quiera. Por eso es arrogancia. Porque no puedes tomar el mandamiento de Dios y decir, yo creo que puedo hacer algo mejor. No. Dios dice, y aquí escribe, no dejes de congregarte. ¿Es pecado si no te congregas? ¿No? Pero recuerda, cuando estamos estudiando los mandamientos, en el capítulo 20 dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y describíamos, cuando tú transitas por estas enseñanzas, Dios te da la oportunidad de vivir una vida plena. Y si como creyente no convives con otros creyentes, te pierdes de esa plenitud. Entonces, no dejes de congregarte. Hay muchos también que dicen, bueno, es que yo tengo un llamado mucho más superior, que es ir a alcanzar a los perdidos. Hermano, qué bueno que seas el llanero solitario y superhéroe. Haz eso en la semana, pero busca un día para congregarte. Como Jesús le decía a los fariseos, no debes de dejar una cosa o hacer una y dejar la otra. Qué bueno que diezmen, pero no abandonen la misericordia. Y es exactamente lo mismo. Comparte, pero no dejes de congregarte. Como algunos tienen por costumbre, y este es el problema, que se vuelve a veces una costumbre, sino exhortándonos, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, y si has estado viendo las noticias últimamente, te darás cuenta que esto está sucediendo. Pues sí, pero Pablo, él mismo también pensaba que el día estaba cerca. Ajá, es que esto es lo que dice la palabra, que los que tienen esta esperanza se purifican, porque vives para su venida y no vives para ti. Versículo 26. Ahora esta porción a muchos les da conflicto y hemos ido leyendo poco a poco para poder llegar a este punto en su real contexto. Si tú lees del versículo 26 al 33, sin leer todo lo demás de Hebreos, podrías tener una interpretación algo así como esto. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, no dejen de venir a la iglesia y no vuelven a pecar, porque si no se van a ir al infierno. Eso podríamos pensar si lo leemos totalmente sacado de todo esto que hemos estado leyendo. Pero, acabamos de leer versículo 17 y nunca más me acordaré de mis pecados. Entonces, ¿de qué es de lo que está hablando? Por supuesto, del pecado o de la condición que ha estado describiendo. Volver a las obras de la ley, como un medio para ser justificados. Y entonces podemos entenderlo, que si volvemos a ese sistema, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es a través de la fe en Cristo, no se puede. No puedes cubrir tus pecados si llegas a tu casa y prendes tu asador y quemas tu corderito. Invítame a la barbacoa, pero eso no
te va a ayudar. No vas a poder. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay nada más que se pueda hacer. Por eso Jesús dijo, consumado es. Ya, perdonó todo pecado. Entonces, lo único que podrías esperar, si quieres hacerlo de esa forma, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso esto es el tema de todo Hebreos. Es peligroso regresar a las tradiciones. Es peligroso decir, bueno, pues ya leí esto, pero no, a mí se me hace que mejor sí doy mi ofrenda. Porque no has... No, hermano, no es así. No puedes comprar a Dios. A los hombres puedes comprarlo, pero a Dios no puedes comprarlo. Entonces, esto es lo que pueden esperar las personas que quieren hacer obras, que quieren regresar a la ley. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, este es uno de los castigos que nosotros vemos en Éxodo y lo vemos repetido en Levítico. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces está describiendo una condición. ¿Cuál es esa condición? Aquellos que una vez conociendo esto, porque dice en la cual fue santificado, y dice, no, voy a sacrificar. Entonces dice que eso es equivalente a hacer afrenta al Espíritu de gracia y a pisotear y a tener por inmunda la sangre del pacto. Y uno puede pensar, bueno, eso de sacrificar ninguno a lo mejor lo haría. Que bueno, yo sí conocí a una persona que después de las reuniones iba a su casa y ofrecían su sacrificio. Bastante raro. Pero ¿a qué se está refiriendo? Está describiendo a estas personas que quieren relacionarse a Dios por sus méritos. Entonces podrás decir, bueno, y si esta semana yo le dije a Dios como que Dios me voy a esforzar, tranquis, no se refiere a eso, sino está describiendo a alguien que consciente, voluntariamente vuelve atrás para las costumbres, tradiciones y dice, voy a vivir por la ley, voy a vivir por los 10 mandamientos y haciendo eso yo no quiero nada saber de Jesús, esa es la condición que está describiendo, lo cual es absurdo, pero hay bastantes casos. ¿Cuál es el peligro de esto? Hay muchas iglesias, probablemente algunos de ustedes conozcan algunas, hay muchas en Puebla, que ahora algunos dicen, bueno, se vería bonita aquí una estrella de David, no pasa nada. Y si en la alabanza tocamos el shofar, mira, se vería bien chido nuestro hermano Yair así, pegándole duro. Y después ya no dicen Jesús, sino dicen Yeshua, ¿no? Y entonces empiezan a ir a más allá y celebran la fiesta de los tabernáculos y empiezan a... Es un camino sutil que parece ser muy místico, que parece ser muy agradable. Y si lo quieres hacer nomás por... Digo, como los mexicanos que llegamos a celebrar ¿cómo se dice? El Día de Acción de Gracias, dices, bueno, pues si te quieres echar un pavo, échatelo. Pero de ahí a que creas y enseñes que eso es lo que está pidiendo el día de hoy, cuidado, porque ese no es el camino para llegar al Padre. Fue una sombra, fue una representación que fue cumplida en Cristo. Y ahora el camino donde Él nos encuentra es en el trono, en su gracia. Entonces dice... Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y describe esto porque para el ser humano es imposible guardar la ley. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Entonces dice, no inventen, ustedes eran judíos y sabían lo de las comidas, lo de sacar la levadura. Conocieron cómo los perseguían, lo que no les dejaban hacer, la esclavitud de que vivían y quieren volver a eso. Y muchos de ustedes y muchos, yo, posiblemente haya todavía actitudes en nuestra vida que, híjole, no leí, ¿será que se va a enojar a Dios? Mejor me retacho y leo por lo menos una tarjetita. No es así nuestro Dios. Y si tú sigues pensando, híjole, se me ponchó la llanta y es de seguro, ¿por qué no? No, así no es tu Dios. Porque si Él quisiera castigarte, no sería una llanta. Sería el lago de fuego. No es así. Entonces, traed a la memoria la esclavitud en la que vivías en el pasado. Sostuviste grandes padecimientos. Dice, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Entonces, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, lo que estaban pasando ellos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. La vida es difícil, la vida no es fácil y
los que ya tuvieron que hacer su declaración lo saben. No es fácil. La vida presenta retos y caminando con Dios, se vuelve compleja porque vemos un mundo que está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso es lo que experimentaron ellos. Y ¿sabes qué, hermano? Puedes llorar, puedes sentirte mal, puedes desanimarte. Eso nos pasa a todos. Y te lo he dicho en otras ocasiones, o sea, todos pasamos cosas. Yo mismo, ayer estaba hablando con mi esposa, hoy posiblemente no venía porque me sentía mal. No es gripa ni nada de eso, así para que no se asusten, que ya les hablé toda esta hora. Pero esas son cosas que todos nos pasan. Y no podemos decir, ay, pero ¿por qué si yo doy estudios? ¿Y eso qué? Al contrario, exactamente por eso es que el enemigo en algunas circunstancias intenta hacernos pensar que se está ensañando con nosotros, pero somos partícipes de los padecimientos de Cristo. Y esto, vamos a terminar, no se asusten, no vamos a ver otro capítulo. Segunda de Corintios capítulo 3. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés baja del monte, después de recibir la ley, su rostro iluminado, y uno piensa, ay, Moisés, qué brillante, qué chido, y se pone un velo, y unos dirán, bueno, es que no nos quiere apantallar con su gloria. No, lo que estaba sucediendo es que ese brillo, según lo que dice aquí, estaba desapareciendo. ¿Cómo qué? Como una muestra de que la obra de la ley no puede producir gloria perdurable. Y entonces Moisés no quería que la gente se diera cuenta. Y dice aquí el apóstol Pablo, nosotros vamos a ser de mucha franqueza, no como Moisés, que ocultó que el brillo se estaba deshaciendo o quitando, pero dice que el entendimiento de ellos se embotó, y habla de las personas que siguen relacionándose a través de la ley. Leen el antiguo pacto y les queda el mismo velo, no descubierto, el cual Cristo es quitado. Tus obras no duran, tú no eres constante. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor y el velo se quite, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu. Lo que quería leer era mucho más adelante. Pero llega a esta parte. Dice, versículo 11 de capítulo 4, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y Pablo acaba de decir en el versículo 9, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida del creyente es difícil, pero cuando experimentamos cada una de esas cosas, por supuesto se siente feo, pero ve lo que produce, de manera que la muerte que actúa en nosotros, la muerte que actúa en mí, que actúa en ti, ese desgaste por el Evangelio, en los demás produce vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Si creo, necesito hablar. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y eso es lo que va a producir el Evangelio en tu vida. Eso es lo que produce el ministerio, que te desgastes. Hasta ahorita venía como que pensando, le venía diciendo a Ruth, será muy vergonzoso que me desmayara predicando, ¿verdad? Con que hasta le decía, con la transmisión y cayendo, y se va desgastando. Dice, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, mira lo que produce en nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Daniel dice que los entendidos brillarán como el firmamento cuando estemos en su presencia, y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetuidad. Algo va a suceder en la eternidad, producto de caminar con Dios, producto de servirle. Y aquí es lo que dice, esto que experimentas, el soportar las pruebas, las dificultades, produce en ti, produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es lo que le decía a Ruth, ¿sabes? Ya me siento viejito, pero creo que por lo menos en esta época me siento más lúcido, más
más satisfecho en Dios que en otras épocas, porque esto es lo que promete. Ahora, vamos a terminar Hebreos. No perdáis vuestra confianza, versículo 35, que tiene grande galardón, lo vuelve a repetir. Hermanos, tiene gran galardón. Si te han convencido de que no tiene sentido, no tienen idea. Esta vida en el Espíritu es satisfactoria, el Evangelio es poder de Dios para transformación. Solo Dios cambia a las personas y posiblemente tú lo has experimentado, ver vidas destruidas y que Dios sí puede cambiar. Eso nada lo puede hacer. Y tú estás viviendo en esto. Puedes ser partícipe de ese Espíritu. Tiene gran galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Es necesario que tengas paciencia. Sé paciente, aguanta. Es difícil, sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa y puedas disfrutar y ver. Y no es un rollo raro como el de los mormones que 3 mujeres y 2 hombres para cada quien. No, es mucho más allá que esos aspectos tan incipientes de la carnalidad. Es una vida completa y plena en Dios que podemos experimentar desde aquí. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y ahorita que participamos, eso es lo que decimos. Ven, Señor, ven pronto. Mas el justo vivirá por la fe. Así es como vivimos los justos. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿A qué se refiere? ¿A que si no tienes tanta fe? No, se refiere a que si tú deseas volver a las obras de la ley y dices, eso no me gusta, eso no es lo que pedí, ya lo dijo muchas veces. Quiero que los justos vivan por fe. La fe puesta, no en la religión, no en una congregación, no en un nombre, la fe puesta en Cristo Jesús. Por eso podemos vivir, y eso estoy seguro, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Tú y yo no somos de esos, no vamos a ser de esos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y queridos hermanos, meditemos que por su gracia es que hoy estamos aquí, y su gracia y su amor nos ha rescatado. Vivamos en Él con plena certidumbre de fe. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esta oportunidad que nos diste leer esto. Padre, gracias porque a través de este estudio nos has mostrado que quién eres tú, cuáles son tus intenciones hacia nosotros. ¿Por qué es mejor tu gracia, tu misericordia? ¿Cómo somos insuficientes, Dios? Te ruego que en esta semana y a partir de estos primeros puntos que hemos visto podamos caminar no de una manera esclavizante y temerosa, sino en plena certidumbre y sabiendo que donde está tu espíritu, ahí hay libertad, libertad del pecado, libertad de nosotros mismos, libertad para servirte, libertad para caminar como te agrada. Gracias Dios por tu misericordia y amor. Amén.